Bueno, damos gracias a nuestro Dios por tenernos vivitos y coleando. Amén. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios también por ese momento tan hermoso que en verdad hemos pasado acá, en medio de la alabanza y en medio de la oración, y por lo que Dios está haciendo en Colombia, especialmente en nuestra ciudad. Amén. Así que desde este lugar invito a todos los que me escuchan a que acudamos hoy a la marcha por Jesús. Amén. Le decía yo a la iglesia, ¿no?, que realmente se dice así, pero no es la marcha por Jesús, sino la marcha por nosotros en el nombre de Jesús, porque somos conscientes que nuestra ciudad y nuestra Colombia necesita de Dios. Amén. Y bueno, qué bien que nos va a caer esta palabra que tiene para nosotros hoy el Señor. Y está en el Salmo capítulo 36, verso 9. Es un texto por el cual pasé de largo en el sermón pasado, cuyo propósito era reconocer lo que hay en él, ¿verdad? Y cómo lo que hay en Dios ha abastecido, ¿verdad? Ha hecho posible tanto la creación, ha hecho posible nuestro abastecimiento, ha hecho posible nuestra subsistencia aquí en la tierra. Así es y así será. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y este Salmo capítulo 36, verso 9, digamos, reafirma ese concepto, ¿verdad? Dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Entonces aquí no estamos hablando de un manantial en donde se encuentra el agua que tomaremos y nos dará la vida eterna, sino que está hablando de un lugar, ¿verdad?, en donde está ese manantial de la vida. Pero dice algo más: en tu luz veremos la luz. Amén. Queriendo decir esta última parte de este versículo también, que yo puedo prender velas, ¿verdad?, para poder ver correctamente. Y estamos hablando de un sentido espiritual, estamos hablando del entendimiento, estamos hablando del comprender los asuntos de esta vida. Amén. Mi pensamiento y mi entendimiento nunca me permitirán a mí poder ver la luz, porque la luz que trae el entendimiento viene de arriba. En tu luz veremos la luz, ¿verdad? Qué sermón tan maravilloso es este versículo del capítulo 36, verso 9. Amén. Mientras adoramos al Señor, en el Salmo capítulo 34 dice: gustad y ved que el bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Fuera de cámara le hacía yo esta pregunta a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que Dios es bueno? Que Dios es todo lo que la Biblia dice que es. Por supuesto que hay un conocimiento universal, ¿verdad? Debería ser suficiente que nosotros miráramos al cielo y miráramos toda la creación y nos miráramos a nosotros mismos para saber que Dios es bueno. Amén. Jesús lo dijo, ¿no? Dios es tan bueno que hace que el sol salga a los buenos y salga a los malos. Pero ese conocimiento universal solamente nosotros lo podemos reconocer cuando ese Dios se hace personal. Amén. Eso es lo que realmente nosotros buscamos y lo que Dios pretende cada vez que uno de sus siervos abre la Biblia, es que usted tenga una relación personal con Él. Amén. Y la única manera en que nosotros podemos
darnos cuenta que lo que la Biblia dice acerca de Dios es verdad para su vida y para mi vida. Decir que Él es bueno y que Él es misericordioso es cuando nosotros decidimos confiar en Él. Amén. Entonces, cuando nosotros decidimos confiar en Él, nosotros nos damos cuenta de lo que realmente está diciendo este Salmo capítulo 36, verso 9, por experiencia. ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia con Él? Amén. Amén. Y lo que está diciendo, hermano, este Salmo no es otra cosa sino que Dios es fuente de vida y solo en su luz podemos ver. Solamente cuando Él ilumina nuestras vidas y esa luz está en Él, nosotros podemos caminar en este mundo de una manera tal, hermano, en que podemos tener lo que el hombre busca. ¿Y qué es lo que el hombre busca? Diga paz. Amén. Y esa paz, mientras se cumplen las escrituras y lo que yo llamo la redención, amén, nosotros los hijos de Dios la podemos experimentar en el corazón, porque esa paz que ofrece no la da como la da el mundo. Amén. Es una paz que sobrepasa todo en el corazón, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¡Wow! Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y miren ustedes que siempre me referí al sermón pasado porque la palabra de Dios es una sola, ¿verdad? Inicié hablando acerca de un fundamento, y el fundamento era que Jehová es nuestro Dios. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Es un fundamento, ¿verdad? Y estuve hablando acerca de ese fundamento. Y a través de este texto pretendo, con la ayuda de Dios, poder enfatizar otro fundamento. Maimónides, un rabino, tiene 10 fundamentos. A través de la historia de la cristiandad, pues diferentes estudiosos de la Biblia han hecho diferentes numeraciones. Yo no hago numeraciones, yo digo el primero porque fue el primero que traté y este es el segundo, pero no porque el uno sea, porque estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de un único Dios verdadero. Amén. Y el segundo fundamento que yo quiero que tengamos presente hoy es este: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza. Y ese es el gran mandamiento, ¿verdad? Y ese gran mandamiento nosotros lo podemos encontrar en el cumplimiento de ese Salmo 36, verso 9. Amén. Que dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo que ir a buscar otros dioses. ¿Sí ves? Que yo no tengo que vivir bajo nuestro propio entendimiento. Para eso está el testimonio del libro de Génesis capítulo 3, ¿verdad? O más bien capítulo 2, donde el hombre decide vivir bajo su propio entendimiento, porque de eso es que trata la tentación. Amén. Dice la escritura que Eva fue engañada y vio codiciable poder que alcanzar que la sabiduría, y alcanzando la sabiduría, pues ella sería semejante ¿a quién? Esa es la trampa más mortal y que todavía está operando en el mundo, y nos vamos a dar cuenta en este sermón. Amén. Ahora listo. El libro de Isaías capítulo 40 verso 28, ¿qué dice? ¿Qué dice Isaías capítulo 40 verso 28? ¿No has sabido? ¿No has escuchado? ¿No lo has leído? Que desde tiempo antiguo, ¿qué dice? El Dios eterno, ¿quién es? Jehová. Jehová. Es decir, hermano, estamos hablando de un conocimiento eterno, ¿verdad? De toda la humanidad desde un principio, hermano, fue enseñada
Amén. Que en Dios encontramos que en Dios está en la vida, y si Dios está en la vida, pues Él es el creador, el sustentador. Amén. Y si en Dios está la luz, amén, significa que cualquier cosa que yo quiera hacer para pretender vivir bajo mi propio entendimiento me llevará a vivir en las más de esas tinieblas. ¿Te acaba de decir? Cuando yo me alejo de Dios a encontrar lo que Dios me da, porque está en Él, me expongo, diga conmigo, a ser engañado. Amén. Y entonces allí es donde usted va a tener claro el título que le he entregado o le he dado a este sermón. Dice, el título es el siguiente: autorrevelación y razón autónoma, el destino final. ¿Sí? Ahí tengo como siempre una imagen, ¿verdad? En donde ahí usted encuentra al lado derecho lo que significa la autorrevelación, y lo que es al lado opuesto, lo que es la razón autónoma. Amén. Ahora, hermano, si partimos del hecho de que desde tiempo antiguo siempre hemos sabido que el Dios eterno es Jehová, siempre hemos sabido que Él es el manantial de la vida y en que su luz es que es posible que nosotros veamos la luz. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nosotros en los evangelios, y lo voy a citar simplemente, encontramos a un hombre muy importante que acude a Jesús a decirle: Señor, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Es que en los evangelios, hermano, está el testimonio de que Dios vino a este mundo, es cierto, pero cuando usted mira, hermano, en los relatos de los evangelios, usted también se da cuenta del estado en el cual estaba el mundo, ¿verdad? Cómo la verdad de Dios se fue distorsionando, por así decirlo, a lo largo de ¿qué? A lo largo del tiempo. Amén. La escritura fue sometida, hermano, a distorsión a lo largo del tiempo para la perdición del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una prueba. ¿Cómo así un judío? ¿Sí? ¿Cómo así que un judío, hermano, viene y le pregunta al que creen que es el profeta? Porque pues, todavía no entendía, hermano, que Jesús fuera el Hijo de Dios, pero lo reconocían como un profeta. Amén. Y venga y le diga: ¿qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Eso es una ignorancia, hermano, tremenda. ¿Sí? Es que a Jesús le tocó que rascarse la cabeza de tantas preguntas, hermano, que él decía: Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado mi pueblo? Como aquel día que llegó Nicodemo y dice: Señor, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque si tú no vinieras de parte de Dios, tú no harías lo que tú haces. Entonces le dice Jesús: Nicodemo, ¿es necesario nacer? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y es una historia que voy a estar repitiendo y repitiendo hasta que Dios me lleve, porque considero, hermano, que en ese relato está la esencia del evangelio. Amén. Que en ese relato, hermano, está Dios nada más y nada menos revelando el poder de la redención. Amén. Y la razón por la cual vino a este mundo. Amén. Mire, Nicodemo, un principal. ¿Acaso tú eres un hombre tan importante, tan estudioso, y no sabes algo tan elemental en las Escrituras? Y lo que le está diciendo Dios es eso. Jesús le está diciendo: es algo tan elemental en la Escritura. Es que es algo tan elemental. Usted que me está escuchando, lo que Dios le está hablando a usted hoy, Él es la fuente de la vida, y solamente en su luz usted puede ver la luz. Es algo elemental. ¿Usted por qué insiste? ¿Cierto? En buscar por otras cisternas, ¿cierto? Como dicen los profetas, ustedes van y buscan cisternas rotas, ¿verdad? ¿Qué significa una cisterna rota? Que vaya y encuentren y por un momento ahí está el agua, pero luego la van a buscar y ya no encuentran.
Porque usted en este mundo, todo, hermano, lo que usted forme, todo lo que usted construya, hermano, para tratar de llegar a donde está Dios por sus propios medios, no es otra cosa que una torre de Babel. La Escritura le dice a uno eso, ¿verdad? Y quizá al final nosotros vamos a poder entender que la torre de Babel, hermano, no es un relato que está por allá en el pasado, sino que está vigente, sino algo, hermano, que está vigente. Amén. Y que muchos de nosotros todos los días nos levantamos a levantar una torre de Babel. Amén. Pero ¿saben ustedes? Cuando Dios vio a aquella generación uniéndose porque tenían una sola lengua para levantar una torre, dijo: descendamos porque tiene una sola lengua y un solo pensamiento y lo van a lograr. ¿Cuántos saben que, entre comillas, el hombre en estos tiempos está por lograrlo? Oigan bien lo que le voy a decir. ¿Cuántos saben? Y digo entre comillas que el hombre en este tiempo está por lograrlo. Y cuando le digo que está por lograrlo, lo que le estoy diciendo es que todas las estratagemas y toda la astucia del diablo para lograr engañar al mundo y se manifieste el hombre de perdición está por cumplirse. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Mire, hoy tenemos en Cali, yo le digo, la marcha por Jesús. Hay una expectativa en Colombia. Yo le quiero decir que yo soy de los que me tocó el avivamiento aquí en Colombia, aquí en Cali. Y yo hace mucho tiempo no sentía esto que estoy sintiendo y no veía esto que estoy viendo. Amén. Y es que Dios quiere, hermano, hacer algo. Pero ¿sabe por qué Dios quiere hacer algo? Porque cuando yo miro el tiempo que estamos viviendo, acá lo escribí porque dije: Señor, no quiero que me quede por alto. Yo digo acá, mi generación está en un punto de quiebre. Lo que hoy hagamos tendrá repercusión en la etapa final de la historia humana. Mire, yo miro lo que está pasando en este momento en el mundo y el mundo está en un punto de quiebre. ¿Qué significa en un punto de quiebre? ¿Qué es un quiebre? Una división. Ya. Nos adentramos, hermano, al cumplimiento de la etapa final. Y lo que yo le estoy predicando en esta mañana es que esa etapa final, que es el destino final del hombre, ¿verdad?, en este siglo, está ligado nada más y nada menos a este concepto del cual yo le voy a estar hablando hoy, a la autorrevelación y la razón autónoma. ¿Qué es autorrevelación? Pues que la Biblia nos enseña a nosotros muy, pero muy claramente que el hombre no puede conocer a Dios por sus propios medios. Amén. Vamos a hacer un telescopio gigante. Vamos a tratar de entender el universo, vamos a entender todo eso y pretender que con tratar de entender el universo vamos a conocer a Dios. ¿Cuántos saben que no? Job, ¿verdad?, uno de los hombres más sabios que ha habido en las Escrituras, dice que cuando yo contemplo todo el universo y todo cuanto Dios ha hecho, lo único que yo estoy viendo de Dios son los bordes de su poder. Me fascina eso, ¿verdad? Que cuando yo veo todo lo que Dios hizo, lo que estoy viendo de Dios, ¿qué es? El borde de su poder. Amén. A los que Dios le da la oportunidad de ingresar al Face de la iglesia, yo tengo una voz pésima, pero ahí tengo de entrada una proclamación. Sí. Ahí hay una proclamación del pastor. Sí. No lo sé hacer muy bien, pero esa proclamación habla de eso. Amén. De que los antiguos, amén, solo podían apreciar el borde de su poder, pero hubo una generación que lo pudo ver a él. Amén. Que pudo apreciar su amor y pudo ver su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
¿Cuántos hemos dejado de tratar de apreciar los bordes de su poder? Amén. Y ya hemos conocido el corazón de Dios, la misericordia de Dios. ¿Sí ves? Tratando de conocer, ¿no? Hay una anécdota, creo que es de un padre de familia que le explica al hijo, ¿no? Cómo los aviones de lejos se ven pequeñitos, pero cuando yo tengo la oportunidad de verlos me doy cuenta que Dios es más grande de lo que usted ha pensado. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuántos sabemos eso? Él es más grande, más bueno y más misericordioso de lo que usted ha pensado. Lo único que nosotros necesitamos es, a través de las Escrituras, empezar a creerle a Él, ¿ya? Empezar a caminar con Él, amén, empezar a manejar todas las cosas y todos los asuntos con Él, amén. Yo les decía ahora, ¿no?, que en las Escrituras nosotros encontramos, ¿verdad? Hay muchos textos, pero Lucas 18, 27, vamos, yo quiero que nos quede allí de registro. Habla de un hombre, ¿no?, principal, le preguntó diciendo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos de Dios, ¿sabe? Ese texto está en Lucas 18 en adelante, que lo estoy leyendo simplemente para una razón, para que usted se dé cuenta de la distorsión que había sufrido las Escrituras en los tiempos de Jesús. Amén. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: pues todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ve y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo del agua de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo: porque lo que es imposible para los hombres es posible. Nosotros sabemos por los evangelios paralelos que lo que Jesús está hablando no es acerca de la riqueza, sino que ese hombre amaba la riqueza. Amén. Pero simplemente le leo todo este texto con el propósito de llegar al verso 27, que le dice: lo que es imposible para los hombres, diga conmigo, el único que hace posible que nosotros tengamos la vida eterna es Él mismo. ¿Sí? El único que hace posible que nosotros tengamos la vida eterna es ¿quién? Es simplemente Dios mismo. Amén. Entonces, bajo este concepto o bajo este contexto, es fácil comprender que lo que nosotros llamamos figuras literarias. ¿Cuánto hemos leído el libro de San Juan? Amén. El libro de San Juan está lleno de figuras literarias, ¿verdad? Pero sabe que me he puesto a pensar digamos, tratando de comprender la Biblia como un solo texto, porque ¿cuántos saben que la Biblia es un solo texto? Amén. He llegado a comprender que lo que nosotros llamamos como figuras literarias usadas por Jesús cuando expresa que Él es el pan de vida, por ejemplo, y que es la luz del mundo, no es en realidad una figura literaria, sino una manera misma de Dios decirle a quienes le escuchaban en él entonces que deberían de comprender su lenguaje, que Él era Dios. ¿Qué acaba de decir? No son figuras literarias. ¿Por qué? Porque el mundo antiguo conocía que en Él está el manantial. El mundo antiguo conocía que la luz de los vivientes solamente la encontramos ¿en quién?
Entonces no hay figuras literarias, no dimos ser figuras literarias, y a veces nosotros es que es difícil de entender, pero Dios lo que habló, lo habló de acuerdo a la época. ¿Sí? Y cuando Dios le hablaba, es como yo ahora le estoy hablando a usted, pues yo le hablo a usted en términos que usted me entiende. Ustedes los muchachos hoy en día que se dicen cosas y uno dice, ¿qué es eso? Ellos se entienden. ¿Sí? Digámoslo así, son jergas, son formas, son conocimientos que en cada época el hombre ha tenido, y de esa manera Dios se ha manifestado al hombre. ¿Sí? A propósito, en estos días escuchaba yo a un profeta algo interesante y que vale la pena decirlo, porque ya me voy a meter con esto y no quiero que tergiversemos lo que voy a decir más adelante acerca de la tecnología. Entonces él decía que como nosotros en este tiempo creemos que la tecnología es del diablo, que si en este momento Dios hubiera decidido venir a revelarse al mundo, Dios utilizaría la inteligencia artificial y el médico. Que si Dios escribió en piedra es porque la piedra era el método más. Era la manera de escribir en esa época. Si se hubiera revelado en tiempo posterior, pues él hubiera puesto a mecanografiar a Los papiros. Yo creo eso, porque Dios nunca, digamos, hace algo fuera de lo que está pasando en este momento. Él es un Dios que se relaciona con nosotros. Amén. Es un Dios que se relaciona con nosotros, ¿verdad? Entonces, nunca debes pensar que comprender a Dios es algo difícil. Él siempre se reveló de acuerdo con la época y partiendo de una revelación previa. Usted en la Biblia se da cuenta que la revelación de Dios es progresiva. ¿Cómo es? Progresiva. O sea, hermanos, si los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ¿te imaginan para uno tratar de entender de una todo? Es por eso que a uno cuando predica le aconsejan, vea, predique 30 minutos, porque si usted se pasa, yo me paso, ¿no? No se entiende. Así me imagino de Dios para revelarle a usted los misterios, poder empacárselo a usted todo de una. Usted no dice eso. Entonces Dios se va revelando a través de los tiempos. Entonces diga conmigo, lo único que conocemos de Dios procede de su propia revelación. Amén. El libro de Corintios capítulo 1, verso 20-21 dice, ¿qué quiere decir eso? Que la iniciativa es la iniciativa de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, 20-21, sí, 2 versículos vamos a leer. Diga conmigo, sin la iniciativa de Dios, el mundo estaría en tinieblas. Si Dios no se manifiesta al mundo, ¿cómo estaría el mundo? En tinieblas. Amén. Si Dios no se manifiesta al mundo, nosotros no conocemos la vida eterna. ¿Sí? Por eso usted puede entender que lo más importante que le ha sucedido a la humanidad está aquí, no en las bibliotecas, está en este libro que se llama la Biblia. Porque si Dios tiene la iniciativa de venir a este mundo, el mundo estaría en tinieblas, y si Dios no viene a este mundo, el mundo no conocería la vida. A mí me fascina el apóstol Juan en su primera carta cuando dice, porque la vida se nos manifestó, y él dice que él pudo palpar con sus manos al verbo de la vida, que lo pudo tocar. Increíble, ¿verdad? Y está diciéndolo nada más y nada menos el apóstol Juan, uno que caminó con él. Amén. Uno de los que hacían parte de su círculo más cercano. Amén. Y el apóstol que más tiempo duró vivo, fue el único de los apóstoles que no lo mataron y que
vivió por largos años. Amén. Y él lo dice. 1 Corintios 1, 20, 21 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, a Dios le plació no darle al ser humano la facultad de poder conocer a Dios a través de su propio intelecto. Eso es lo que está diciendo. Amén. Diga conmigo, el ser humano tiene una capacidad tremenda. Mire todas las cosas que hacemos, pero lo único que Dios le negó fue que a través de esa capacidad intelectual el hombre pudiera comprender y conocer a Dios. Les diga conmigo, eso no está acá. No está acá, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, agradó a Dios salvar a los creyentes. Dice, ¿por qué? Por la locura. ¿De qué? De la predicación. Amén. Mire cómo el Señor dice claramente que para el que no ha tenido una experiencia personal con Él, esto de la predicación, ¿qué es? Locura. Es una locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para nosotros, predicar el Evangelio es nada más y nada menos que la oportunidad de salvación. El libro de Romanos lo dice, ¿verdad? Que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. Amén. Entonces, aunque estoy diciendo, y la Biblia lo dice, libro de Isaías 40, 28, Jesús mismo lo dice en los escritos, que el conocimiento de un Dios único y creador, ¿verdad? El fundamento del cual nosotros estamos hablando hoy, de un Dios en donde nosotros encontramos la luz y encontramos la vida, es un conocimiento antiquísimo. Amén. Pero en la misma Biblia también es claro que durante diferentes épocas de la existencia del ser humano, después de la caída, ha habido periodos de oscuridad. ¿Qué son? Periodos de oscuridad. Como le llama oscurantismo. ¿Verdad? ¿Qué es oscurantismo? Es cuando Dios dejó de hablar. Amén. Por ejemplo, los 400 años que hay desde el regreso del exilio, Dios permite que regresen de Babilonia hasta el tiempo de Jesús, ¿verdad? Después de que pasan los profetas menores que nosotros conocemos, ¿verdad? Los que predicaron durante el exilio, en el retorno. Estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Zacarías, de Ageo, todos los profetas menores y mayores que usted encuentra. ¿Qué hizo Dios? Silencio. Pasaron 400 años en donde usted no encuentra en la Biblia qué sucedió. No. Hasta cuando Juan el Bautista inicia su ministerio para anunciarle a Israel que el reino de los cielos estaba ahí cercano. Diga conmigo, tiempos donde no habló, tiempo donde había tinieblas en la tierra. Amén. Hay un caso muy especial en las Escrituras, y es que ustedes saben que la Biblia lo dice. No, yo creo que es mejor que vayamos a la Biblia allí porque quiero que eso quede clarito. Libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 4. Leamos desde el verso 24 al 26 y luego saltamos al 25, yo les digo cuál, perdón, al 5, del 3 al 7. Miren lo que dice el verso 24, Génesis capítulo 4, verso 24.
O leámoslo desde el 23. Yo no sé si no voy a alcanzar. Uy, porque ya van a hacer las 11. Oiga, ni siquiera he empezado el tema. Pero yo creo que era importante poder decirle todo esto. Amén. O sea, que quedamos en continuará. Amén. Amén. Diga, es que estoy tratando de decirle que la única manera en que el hombre conoce a Dios es a través de la autorrevelación. Y que mientras Dios no se autorrevele, el mundo anda en tinieblas. Amén. Y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Mire lo que dice. Lo leo desde el 23 para que usted entienda el contexto, para que usted entienda el caos en el cual estaba el mundo hasta cuando sucedió esto que usted va a leer. Dice, el verso 23 dice, y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz. Mire, usted, ¿qué es lo primero que a usted le viene acá a la cabeza? ¿Mis mujeres? ¿Cómo así? ¿Eh? Cuando un principio fundamental de Dios es que creó el hombre, al hombre y a su mujer, y dijo que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola. Pero mire el mundo donde ya estaba. La promiscuidad, ¿verdad? Y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamé, escuchadme dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamé en verdad 70 veces 7 lo será ¿qué? Estamos hablando de un mundo violento, ¿verdad? Sí. Donde ya el ser humano había tomado, hermano, la justicia por sus propias manos. Es decir, estamos hablando de una humanidad que por completo, hermano, había sacado a Dios de su vida. Amén. ¿Y cómo estaba? En tinieblas. Dice el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio, mire que Adán sí permaneció, ¿verdad? A su mujer. El matrimonio perduró. Amén. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre. ¿Cómo llamó su nombre? Llamó su nombre Enos. Entonces, ¿qué sucedió? Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Estamos hablando, hermano, que un momento desde la muerte de Abel hasta el tiempo donde este muchachito, hijo de Set, que es Enós, empieza nuevamente a predicar el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. Estamos hablando de un tiempo de ¿qué? De oscuridad. Amén. Significa entonces que Dios no se revelaba a ese. ¿Cuántos hemos leído el libro de Samuel? Amén. Habla también de eso. ¿Sabe usted que el sacerdocio y el profeta Elí, hermano, había permitido que los hijos de él llevaran las prostitutas al templo? Que cogieran las ofrendas que eran para Dios y ellos sacaran su parte. Estaba, hermano, Israel totalmente, hermano. Fue el tiempo donde Dios permitió que los filisteos tomaran el arca y se lo llevaran. Eso es tremendo todo. Pero ¿por qué sucedió todo eso? Ya digo, porque había completa oscuridad. Pero dice la escritura que una mujer que era estéril y no podía dar hijos y que era humillada, ¿verdad? Le había rogado a Dios y Dios le concedió tener un hijo. ¿Cómo llama ese muchacho? Samuel. El profeta Samuel, y desde pequeñito lo llevó. Y cuando usted lee allí, hermano, en el libro de Primera de Samuel, se va a dar cuenta que la escritura dice muy claramente que cuando ya las velas estaban, era la hora de encender las velas, ¿ya? Dios
En ese momento llama a ese profeta, a ese joven que se convirtió en un gran profeta. Amén. Y nuevamente volvió a ver que una voz profética de parte de Dios. Amén. Diga conmigo, la marcha por Jesús es un anuncio poderoso de que Dios está en medio de nosotros. Amén. Que hay iglesias acá en la ciudad, hermano, donde cada domingo se esté predicando en nombre del Señor. Es una muy buena manera de poder darnos cuenta que Dios nos está hablando. Y mientras Dios nos esté hablando, nosotros tenemos esperanza. Amén. Amén. El problema radica cuando Dios ya deja de hablar. Amén. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el tiempo? Pues yo ya le expliqué lo del tiempo de la oscuridad. Sin embargo, usted podría hasta contar los años de oscuridad. Leamos Génesis capítulo 5 del 3 al 7. Ahí está la genealogía de la descendencia de Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró hace 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. Y luego dice, vivió Set. ¿Quién fue Set? El hijo de Adán. El hijo de Adán que engendró a Enoch, ¿verdad? 105 años engendró a Enoch. Y vivió Set después que engendró a Enoch 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enoch 900 años, engendró 90 años. Ve, vivió a los 90 años, engendró su primer hijo. ¿Por qué le estoy leyendo todo eso? Porque usted se puede irse para su casa y poder sumar años y se da cuenta más o menos que pudieron haber sido cerca de 400 años más de oscuridad que vivió en ese momento la tierra. Amén. Ahora, algo muy interesante y que es un principio, ¿sí? El libro de Génesis, ¿qué es? El libro de los orígenes. De los orígenes, de los principios. De los principios. Amén. Y cuando nace Enoch, ¿qué sucedió cuando nace Enoch? Los hombres empiezan ¿a qué? A invocar el nombre de Dios. ¿Y sabe qué significa esa palabra Enoch? Significa debilidad. ¿Qué significa? Debilidad. Oiga bien lo que le voy a decir, que sirva esto de preámbulo para lo que Dios quiere tratar con nosotros. No sé, hoy se fue el tiempo demasiado rápido. Lo que Dios quiere tratar con nosotros durante este mes. Solo hasta cuando el hombre reconoce su debilidad, Dios se revelará a él. Diga conmigo, solo cuando el ser humano reconoce su debilidad, reconoce su incapacidad, reconoce la necesidad de él, Dios se manifestará a él. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué diferencia hay con este muchacho? Vivió en el tiempo donde había ya no se respetaban los lugares, donde había derramamiento de sangre. Esa es la época donde vivió este muchacho, amén. Pero ¿qué hizo este muchacho al ver todo eso? Dijo, Señor, yo no quiero vivir este camino. Señor, yo quiero ser diferente. ¿Ya? Por favor, cambia mi vida y hazme un instrumento de justicia. Amén, amén, amén. Cuando uno viene a la iglesia, no solamente viene para que Dios lo cambie, para que Dios le dé vida nueva, sino para que Dios haga de nosotros un instrumento de vida, de justicia. Amén. Para que haga de nosotros, hermano, como dice la Escritura, una bendición. Amén. Amén. Porque si nosotros tenemos esa experiencia con Dios,
y no le contamos al mundo quién es Dios, quién es el Dios de la Biblia, entonces ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Ah? No va a pasar nada. No pasa nada. Es más, yo le quiero decir que ni siquiera usted va a tener descanso, porque no hay nada más horrible que un santo viviendo siempre en medio de maldad y iniquidad. Usted no aguanta eso. La iglesia está llamada para orar y para transformar el medio. Amén. ¿Para qué está llamada la iglesia? Para transformar. Amén. Para que Dios pueda traer un cambio. Y yo creo que, como les decía al principio de este mensaje, yo creo que el mundo, no solamente Cali, el mundo está viviendo un punto de ¿qué? De quiebre. Amén. El desarrollo y el por qué estoy hablando de este punto de quiebre, pues queda para los próximos capítulos. ¿Sí? Que el Dios Todopoderoso nos bendiga, nos ayude y que hoy sea un tiempo de mucha bendición. Amén. Como siempre, por favor, yo le pido, ayúdeme a compartir la palabra de Dios. Yo le guarde.